Bueno, muchas gracias por conectarse y por su constancia. El día de hoy vamos a ver un mensaje que está ah, basado en Juan, capítulo 10, versículos 1 al 10. Este se llama Jesús, la puerta de las ovejas. Y vamos a empezar leyendo, pues, estos versículos. No son muchos, lo voy a leer. Dice, en la parábola del redil, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y sus ovejas llama por nombre, y las saca. Y cuando ha sacado fuera a las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas el extraño no seguirán, sino oirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta de las ovejas. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Aquí vemos, como muchas partes en la Biblia, podemos notar que usa en ocasiones distintas el hecho de las ovejas, ¿no? El cuidar las ovejas, el rebaño, el redil es un ejemplo bastante usado en la Biblia, tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento. Eh, es, Esto era un ámbito común o una actividad bastante común en la vida de los israelitas. De hecho, si ven en el Éxodo, cuando Israel, pero Israel, la persona, Jacob, llegó a Egipto, ellos ya estaban dedicados al cuidado de las ovejas allá cuando José rescata a su familia de la hambruna. Esto es algo que estaba bastante intrínseco en la cultura de los judíos. Y por esto mismo el Señor Jesús usa esto como ejemplo, porque era algo que comprendían ellos de su vida diaria. Era algo fácil de comprender, fácil de ver los paralelismos y vaya, el significado de ello. Era fácil que ellos de que se lo imaginaran y pensaran en lo que Jesús quería dar. Es fácil aún hoy en día, de hecho, explicar este oficio y es una manera muy práctica de enseñar diferentes puntos de la doctrina. Debemos recordar que el Señor Jesús, pues, usaba esta manera de hablar por parábolas o ilustraciones para dar a entender de manera simple o a corazones simples distintos puntos de la doctrina. Y esta es, por eso, llamada la parábola del redil. Pero ahora, primero vamos a ver qué es un redil. ¿Ustedes saben qué es un redil? Eh, en términos simples o cosas que nosotros lo podemos ah, relacionar mejor, el redil es lo mismo que un corral, ya sea que estaba hecho de maderas, hecho de piedras, así como del río, en el que pues hacías tus cuatro paredes y dejabas a los animales, cualquier tipo de ganado. Generalmente eran ovejas para ellos, pero también existen rediles para vacas, cerdos, etcétera, cabras, de todo. ¿Para qué se usaba? Era para mantener al ganado a salvo. Evitaba que se alejaran, que se desbalagaran por sin ningún lado las ovejas. Y pues también delimitaba el hecho de que pues alguien tenía que haber construido el redil. Si las ovejas estaban así en el campo, cualquiera podría decir que eran, son ovejas salvajes, ¿no? Tomo unas y me las llevo. Pero no, las guardaban en rediles cuando no estaban los pastores con ellos, para que la gente comprendiera que esas ovejas pues pertenecían a alguien. Tiene que haber alguien que construyó el redil y alguien que sea, por tanto, el dueño de las ovejas. Generalmente, el dueño era el mismo pastor. O sea, significaba los rediles que los animales pertenecían a alguien. En este caso, así simple, el redil representa pues la iglesia de Cristo. Y no te estoy hablando de la iglesia como si fuera un edificio o
una construcción o una institución política o social. No, sino una iglesia como la palabra en un inicio lo refería, una congregación de personas. Personas, ¿qué tipo de personas? Las personas que habían aceptado a Cristo como su Salvador. Las que podían ser llamados hijos de Dios, como dice Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esas eran las personas que pertenecían al Señor, que entraban a el redil del Señor o el rebaño del Señor, como se menciona muchas veces en la Biblia. Entonces, para que el redil pueda existir, tiene que haber al menos tres cosas básicas. Tiene que haber ovejas o el ganado. Tiene que haber una estructura, que es una cerca, paredes, y algún lugar para entrar, una puerta o un espacio, y un pastor, que es el dueño del redil y el que cuida las ovejas. Y Jesús compara todas esas cosas del redil con sus equivalentes en el mundo. Jesús compara a las personas del mundo con las ovejas. Lo podemos ver en Juan 19, donde dice, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. ¿Quiénes pueden salir de un redil por la puerta y hallar pasto? Pues las ovejas. Pero a estos también se refiere que son salvos. ¿Y a quién da la salvación el Señor? Pues a las personas y a los creyentes. También vemos que hay una puerta que Jesús menciona claramente que es el mismo en el versículo 7. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Y vemos también que hay un pastor que podemos ver en Juan 10:11, donde él dice, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Ahora, vamos a ver las cualidades de cada uno de estos actores, ¿no? En la parábola. Primero, una oveja. Una oveja es normalmente un animal algo torpe, que no puede valerse mucho por sí sola. De hecho, su naturaleza está que ellos siempre van en una manada, en, en conjunto, ¿no? Es raro ver una oveja sola, y de hecho, lo que estoy revisando, cuando una oveja sola actúa un poco diferente, porque pues no sabe cómo actuar de individual, es un poco impredecible. Aparte, las ovejas, al ser animales totalmente herbívoros, y son presas de muchos depredadores, dependiendo de las regiones donde estén, y no tienen muchos medios para defenderse. La verdad es que en el número de ellas está la fuerza. Y si una oveja está sola, la verdad es que corre peligro de ser ah, muerta, comida por cualquier zorro, lobo o cualquier cosa que esté en esa región. Ahora, también se menciona la puerta. La puerta que menciona la parábola es una puerta única en el redil. No existe otra manera de entrar al redil, o no una manera correcta al menos, más que por la puerta. Menciona que es abierta por un portero. Si nos vamos al versículo 3, dice, a este, el pastor, abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. ¿Por qué? Porque hay un portero. Eh, en ese tiempo en Israel se solía usar que el redil estuviera dentro, que fuera más bien delimitado por los muros de la casa. Cuando hablo de los muros de la casa, hablo de los muros del terreno. O sea, tenían su terreno, su casa en medio, y estaba delimitada por muros. Y estos muros, cuando anochecía, metían a las ovejas que estaban cerca de la casa para que el dueño y que era el pastor, las cuidara. Entonces, generalmente las casas tenían un siervo que funcionaba como portero y cuidaba quién podía entrar o no entrar a la casa. Entonces, el redil o la puerta del redil venía siendo en este caso la misma que para entrar a la propiedad. Aquí las ovejas se quedaban en la noche. Las ovejas nunca se dejaban afuera mientras anochecía para que estuvieran seguras en el mismo lugar que estaba el pastor. Y luego mencionamos al pastor. El pastor mencionado en estos pasajes es descrito como un pastor perfecto para las ovejas. Es alguien que les dará confort y que les dará todo lo que las ovejas necesitan, que siempre hallará pasto para ellas y las guiará donde está.
es alguien que conoce aparte a las ovejas por nombre y las distingue y tiene el cuidado especial de cada una de ellas. Ahora, después vemos que hay otro actor en todo esto, que son los extraños, que menciona en el versículo 1. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. La parábola comienza con una advertencia. El Señor menciona que hay otro tipo de personas que entra al redil, pero no entra de la manera correcta. El redil sabemos que solo tiene una puerta, pero esta persona dice la palabra entra por otra parte. De este menciona el Señor que es ladrón y salteador. Hace una clara distinción también entre este y el pastor de las ovejas, porque dice que el pastor, él entra por la puerta. Ahora, el Señor usa dos palabras diferentes para esta persona extraña. Usa la palabra ladrón y la palabra salteador. Estos dos sabemos que su intención es la misma y lo vemos en el versículo 10 que dice que vienen para hurtar, matar y destruir. Son un poco diferentes. Llegan al mismo fin, pero la manera de actuar es diferente. Un ladrón, comúnmente lo que se menciona en la Biblia como ladrones, o cuando se usa la palabra ladrón, habla de alguien que entra a una casa cuando está sola, cuando es de noche, cuando el dueño está dormido. Habla de alguien que actúa sin ser descubierto, actúa o en la oscuridad de la noche o de cierta manera en un sigilo. O sea, es algo que no te das cuenta o busca que no te des cuenta hasta que ya pasó, hasta que te quitó lo que sea que vino a robar, en este caso las ovejas. Y menciona la palabra salteador. ¿Qué es un salteador? Normalmente era una persona que asaltaban en los caminos o que iban e invadían las ciudades en grupo. Esto normalmente usaban la fuerza para obtener lo que querían. Si asaltaban a alguien en el camino, sacaban no sé, alguna cuchilla o algún tipo de arma que se usara en ese tiempo y despojaban a las personas, ya sea podrían matarlas para obtener lo que querían o simplemente las amenazaban. Como hoy en día cuando te subes a un puente peatonal y alguien te saca de que la navaja y te quita, no sé, la cartera, el celular, los tenis o lo que sea, eso eran los salteadores, a eso se refiere con la palabra salteadores. Son personas que van directamente hacia la persona para hacer el daño. No buscan esconderse, no buscan el anonimato ni nada. Ellos simplemente buscan el bien que quieren quitar y no les importa nada más. No son tan meticulosos o no les importa el anonimato. Ahora, dice Juan 10, que dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Aquí vemos que son personas con una mala intención. Son personas que nada de estas cosas son buenas, ni matar, ni hurtar, ni destruir. O sea, vienen a hacer algo a las ovejas, al redil o al pastor. Y Jesús, en este caso, estaba hablando de los fariseos o los guías y maestros espirituales que lideraban a Israel en ese tiempo. Debemos comprender que aunque Israel tenía un rey, era un rey impuesto por el imperio romano en ese tiempo y los israelitas no eran así mucho de ver a alguien que no fuera un judío o un israelita en un puesto de autoridad. Entonces ellos volteaban a ver a sus líderes religiosos, sacerdotes, fariseos, etcétera. Entonces estos líderes de Israel, como podemos ver y hemos visto durante todos los mensajes, eran personas corruptas que guiaban al pueblo hacia su propio beneficio para obtener ya sea ganancias injustas o alimentar su ego o alimentar su sed de poder o cualquier cosa, pero no velaban realmente por el pueblo o las ovejas en este caso. Ellos, aunque se supone que debían venir por Cristo y ser pastores del pueblo, como estaba establecido desde un principio, ellos no habían entrado por la puerta de las ovejas. O sea, no habían pasado por Cristo, no eran unos creyentes verdaderos en Jesús. Lo podemos ver en los muchos ataques que hacen al Señor. Entonces, ellos entraban con otras intenciones. Ellos venían con otras intenciones del pueblo, que nada más era, pues, destruir.
Nada bueno, buscaban su propio beneficio como estos ladrones, estos salteadores. Ahora nosotros también debemos tener cuidado porque como todas las parábolas, o al menos la mayoría de ellas, aplican también a cosas de nuestra vida diaria. Debemos tener cuidado con esos extraños, extraños que pueden entrar al redil desde cualquier otro lado. Dices que ellos intentarán hablar a las ovejas para que lo sigan. Lo podemos ver en el versículo ahí mismo, del capítulo 10, del versículo 5. Dice, mas el extraño no seguirán, está hablando de las ovejas, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Significa que los extraños las llaman o las intentan hacer venir con ellos. Mas dice que las ovejas no lo seguirán, sino huirán de él, porque la voz de los extraños no la reconocen, más reconocen la voz de su Señor, del pastor. Estos, la palabra dice que vienen a robar a las personas, o sea, vienen a quitarles su comunión, vienen a matarlos, ya sea espiritualmente, impidiendo que vengan al Señor, o acabando con su vida de servicio, llenándolas de pecado, o haciéndolas caer, o imponiendo principios y reglas como legalismo que no sirven en nada al Señor, ni son establecidos por el Señor y solamente te hacen caer en hacer obras huecas o vanas. Y el Señor nos advierte de ellos. Dice que tengamos cuidado con ellos. También debemos ver lo que decía al principio. Distingue entre dos palabras, los ladrones y los salteadores. Aquí también hay personas que son más sutiles para destruir la obra del Señor. Personas que pueden parecer buenas, disfrazarse de alguien bueno, hacerse ver como alguien, un líder bueno o apto, pero no llevan a nada, llevan a algo hueco o ellos tienen su propia, como lo llaman hoy en día, su propia agenda en donde ellos quieren sus propios motivos, quieren satisfacer sus propios motivos. Y están los otros, los salteadores, los que atacan directamente a la iglesia y a las personas creyentes de una manera directa o sin necesitar el anonimato, sin querer ah, disfrazarlo. Esto pueden ser, no sé, personas que buscan pelea entre nosotros, buscan que caigas o te incitan a cualquier pecado o cosas así para destruir tu testimonio, o personas que quieren probar muchas veces tu conocimiento como maestros en universidades y cosas así, personas que buscan una enemistad directa con Dios y con sus creyentes. Pero aquí la misma parábola nos dice cómo debe ser la actitud de las ovejas o qué es lo que deberíamos hacer. En los versículos 3 y 4 dice del pastor, a este el portero, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz y sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Dice la palabra que las ovejas escuchan la voz del pastor y dice que ellas reconocen esa voz y lo siguen. Esto es lo que un verdadero creyente tiene que hacer, seguir la voz del pastor, la voz del Señor. ¿Por qué? Podemos ver también un poco de las cualidades del pastor. Este no es, no es algo como cualquier otro. Dice que el pastor llama a cada una de las ovejas por su nombre. Esto nos dice que tiene un cuidado especial, un cuidado personal de cada una de las ovejas. Y esto es cierto con el Señor. El Señor es así. Está en el redil del Señor y en, perdón, de su lado, al tenerte como hijo, Él te asegura un cuidado personal de parte del Señor. Para el Señor no solo fuiste un alma, o sea, para el Señor, no, cuando vino a morir en la cruz, o al menos yo lo sé, no solo fue un alma, sino vino a morir por Ricardo. Así vino a morir por ti. Pon tu nombre ahí. El Señor no te vio personalmente cuando fue a morir. Fue alguien por el quien decidió dejar su trono en el cielo y venir a morir. Derramó toda su sangre en la cruz por tus pecados para después vencer la muerte, resucitar con poder y pagarlo. Lo que tú tenías que pagar, Él ya lo pagó y lo hizo por ti. Él estaba pensando en ti al morir. No era solo una persona más. Él te conocía. Él te veía y te veía por nombre. Te vio ahí cuando estaba por la cruz. ¿Y sabes qué dice la Biblia que Él vio cuando estaba en la cruz? Dice la palabra por el gozo puesto delante de Él.
menospreció el oprobio, menospreció todo lo que iba a aparecer por el gozo puesto delante de él. ¿Qué era ese gozo que él veía? Él veía tu salvación. Él te veía a ti librado de esa condenación eterna. Y por eso mismo él estuvo dispuesto a hacerlo todo por ti. Este es el pastor que conoce a las ovejas por cada una por su nombre. Y luego dice del pastor que va delante de ellas y dice, y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Aquí tenemos algo curioso o algo que a mí me pareció interesante. El pastor va delante del rebaño. Normalmente, o bueno, lo que yo he visto normalmente en las películas y todo esto, es que el pastor va atrás de las ovejas, ¿no? Y las va como que acarreando de cierta manera, buscando que no se vayan ni para la derecha ni para la izquierda. A veces están los perros ovejeros también, que están ahí procurando que no salgan de la bolita. Pero no, este pastor es diferente, que si bien era algo común en la región, de hecho, los pastores no iban acarreando a las ovejas, sino que iban delante del rebaño y les iban hablando. Esto es debido a que las ovejas tienen esta naturaleza de que necesitan seguir a alguien, como nosotros tenemos esta naturaleza de que necesitamos algo, necesitamos, y ese algo, la verdad es que lo único que lo puede suplir es el Señor y seguirlo. Es esa razón que es perfecta para vivir. Las ovejas normalmente siguen a algo en la naturaleza. De hecho, leyendo un poco del comportamiento de las ovejas, mencionaban ahí que las ovejas no suelen moverse mucho porque necesitan seguir a alguien, pero que dicen que a veces una oveja, por cierta razón, se mueve un poco lejos de las demás y como las demás ven que la oveja está ya lejos, empiezan a seguirla. Entonces las ovejas generalmente siguen a cualquier una de las ovejas que se mueve. Entonces, aquí no, aquí es diferente. Aquí sí el pastor es un verdadero líder con una intención. El pastor camina frente a las ovejas y pone un ejemplo. Le da la dirección hacia dónde ir. Y las ovejas no las anda carreando como nosotros con los perros cuando los sacamos a pasear, cuando no están muy bien entrenados con la correa y que estás jalándolo. No, eso no se hace con las ovejas. Las ovejas entienden que tienen que seguir a alguien y ese es el pastor. Y dice que reconocen su voz. Esto es común también entre los pastores. Las ovejas reconocen de cierta manera la voz del pastor, ah, ya sea su voz como tal, hablando a ellas con alguna orden, o a veces en ciertas regiones, no sé si han visto, tienen ciertos silbidos o gritos o cantos para atraer a las ovejas. Pero las ovejas distinguen la voz de su pastor en particular. Encontré también una historia muy interesante respecto a eso. Allá en la Primera Guerra Mundial, por la región de Palestina, cerca de Israel, ah, había un señor durante ese periodo de la Primera Guerra que tenía sus ovejas y estaba en un monte, en la cimita de un monte. Y dice que venían unos soldados del ejército y venían a robar las ovejas porque pues era una muy buena fuente de comida o para hacer la maldad. La verdad es que eh, él no supo, pero venían en la noche y dice que abrieron así el redil que tenían en las ovejas y empezaban a sacarlas y como las ovejas la verdad es que siguen al que se les ponga enfrente y empieza a caminar, empezaron a llevarse a las ovejas. Entonces dice que el pastor y el dueño de la casa se despertó y vio que se estaban llevando sus ovejas. Entonces dice que silbó de la manera particular que él silbaba con sus ovejas, ya que no se iba a pelear con los soldados para que les devolviera sus ovejas, y todas las ovejas se regresaron a la casa porque reconocían su voz. Decía que los soldados ni siquiera podían hacer nada, o sea, por más que les hablaban e intentaban jalonear a las ovejas como quiera, estaban volviendo a donde les había hablado su pastor. Y esa es la manera en la que el Señor nos llama. Si realmente eres su hijo, puedes distinguir la voz del Señor en todas las voces que se escuchan en este mundo. Y vaya que en este mundo escuchamos muchas voces. Demasiadas personas dan su opinión acerca de todo, en especial del Señor y de la vida eterna y del que hay después de la muerte. Y todo esto, toda la gente tiene una opinión y a toda la gente le gusta opinar. Le gusta opinar acerca de qué debes hacer en tu vida, le gusta opinar acerca de qué debes estudiar, con quién te debes casar, le gusta darle consejos. Hay muchas voces en este mundo, pero debemos escuchar entre todas ellas la voz del Señor. ¿Y cómo le haces para distinguir la voz del Señor entre tantas voces?
Pues tienes que ir a su palabra, tienes que pasar comunión con él. Es como cuando estás en un montón de gente, en un concierto o lo que sea, y oyes que alguien te llama y reconoces su voz. Es porque has pasado tiempo con esa persona y sabes cómo habla. De la misma manera es con el Señor. Tenemos que pasar tiempo con el Señor para poder distinguir la voz del Señor, porque las ovejas del redil de Dios siguen la voz del pastor y dice que rechazan y huyen de la voz de este mundo, de las voces de los extraños. Ahora, luego vemos la puerta del redil, que lo podemos ver en los versículos 6 al 10. Dice, esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que él decía. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todo aquel que a mí viene, todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyen las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Aquí vemos cómo los judíos no entendieron de qué se estaba tratando en el capítulo 6, en el versículo 6, perdón. Y luego Jesús les dice, bueno, y les empieza a explicar, pero empieza con estas palabras particulares de Jesús, que dice, de cierto os digo. Eso es algo característico de Jesús. Significa que está a punto de decir algo que es una verdad inmovible, una verdad que es absoluta. Y esto es lo que dice. Jesús le dice, yo soy la puerta de las ovejas. Jesús es la puerta de las ovejas. Jesús es la única manera de entrar en el redil del Señor. Este es por medio de Jesús. Él es la entrada y la única entrada que hay. Con esto podemos recordar también otro versículo en Juan 14:6, que dice, Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. No existe otra manera de entrar al redil o de entrar a la iglesia, de iglesia como congregación de creyentes del Señor, más que por Jesús. Él dice que el que entra por cualquier otro lado, como dice el versículo, es ladrón y salteador. O sea, solo por ahí. No hay otra manera de entrar. Ahora, ¿por qué necesitaría uno entrar al redil? Me podrías decir, bueno, ¿y yo por qué quiero entrar al redil? Y dice que voy a ser salvo. ¿Salvo de qué? Bueno, en nuestra vida fuera del Señor, vivimos en pecado. ¿Qué es el pecado? Es cualquier cosa que no le agrada al Señor. Puede que pienses, pues, yo no peco mucho, o bueno, nunca he matado a nadie, nunca le he gritado o maldecido a mis padres, pero bueno, mentir también es un pecado. Ah, querer a cualquier persona o cosa antes que al Señor en tu vida también es un pecado y se considera idolatría. Entonces, ¿sabes qué es pecado? Todos lo hemos pecado, el Señor lo dice, por cuanto todos pecaron, pero también el Señor dice, porque la paga del pecado es muerte. No importa el tipo de pecado o la gravedad que le quieras dar a tu pecado, todo el pecado, todo, se paga con la muerte. ¿Muerte qué? Muerte espiritual, estamos hablando. Porque al final todos vamos a morir. Pero ¿qué es lo que pasa después? Esta muerte espiritual es una separación eterna de Dios. El Señor solo tiene dos opciones. O vas al cielo con Él o vas al infierno. Y si la Biblia dice que estamos separados de Dios eternamente, solo significa que tenemos otra opción. Y esta es ir al infierno. En cualquier momento que mueras, si te encuentras en esta condición, separado del Señor, irás al infierno. Y más, hoy en día hemos visto que la muerte es impredecible. No podemos saber cuándo vivir. Podemos pensar, por la edad promedio de un hombre en México o de una mujer en México son cerca de 75, 76 años de vida, 78. Pero no todos llegaremos ahí. Tal vez sí, tal vez no. Yo no te lo puedo asegurar. Tú no me lo puedes asegurar. Pero en un momento vas a morir. Y ese momento
lo que hayas hecho y la decisión que hayas tomado definirá lo que pase después. Ahora, Jesús dice que Él es la puerta de las ovejas, Él es la puerta del redil. Entonces, ¿cómo se entra a ese redil si Él es la puerta? Bueno, la única manera de venir a este redil, de entrar al Señor, es por fe. Porque Él dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Dice, esto no es de vosotros, pues es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Pero fe en qué? Fe en el sacrificio del Señor, en lo que hizo por ti en la cruz, en que Él vino al mundo, dejó su trono, tomó forma de hombre, como lo hemos visto en el libro de Juan, y estuvo dispuesto a morir. Cargó tus pecados en su cuerpo sobre la cruz, murió, derramó su sangre y pagó por ellos, y luego resucitó y venció a la muerte, y ahora está aquí, ofreciéndote la vida eterna. Él dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, pero también dice que somos justificados gratuitamente por su gracia, por el regalo que Él nos dio de la vida eterna. Y Él te puede librar del infierno y te asegura una morada con Él en el cielo. Tu estado natural es estar como una oveja fuera del redil, o sea, una oveja descarriada, una oveja sola y abandonada ya en el monte. Así somos naturalmente. Pero es una buena noticia. De hecho, en la Biblia hay un versículo que habla especialmente de este tipo de ovejas, de las ovejas descarriadas. En Isaías, capítulo 53, versículo 6, que dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Para formar parte de este redil, lo único que tienes que hacer es entrar por la puerta. Y la única puerta es el Señor. Y la manera en la que podemos entrar es creyendo en Él, en que Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Solo tenemos que acercarnos a Él y Él puede cargarnos como sea que estés en tu condición, cualquiera que sea el pecado que tengas, al Señor no le importa. Él dice que va a venir, te va a cargar, porque Él ya cargó el pecado. Ese pecado horrible tal vez que estás pensando que el Señor no te puede perdonar, o ese pecado tan insignificante que crees que no debería perdonarse porque no vale nada, todos valen para el Señor, pero el Señor todos los pagó. Y eso es por medio de la fe en lo que Él hizo y en aceptarlo. Aparte de formar parte del redil del Señor, no solo te va a dar la vida eterna, que de por sí ya es una muy buena oferta, sino también dice el versículo 9 en Juan, dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Dice que entrará y saldrá y hallará pastos. Las palabras entrar y salir en la Biblia no denotan de que saldremos del Señor ni nada así, no, denotan algo de cotidiano. Por ejemplo, podemos ver en Salmos 121:8, dice, Jehová guardará tu salida y tu entrada de ahora y para siempre. Habla de algo cotidiano, habla de tu vida. Y en Jeremías 37:4 también habla de Jeremías sobre la historia y dice que Jeremías entraba y salía en medio del pueblo porque todavía no lo habían puesto en la cárcel. Esto nos habla de una vida cotidiana y libre. Y el Señor estará ahí y dice que donde vayas a entrar y salir, hallarás pasto. En cualquier punto en el que el Señor está, el Señor va a saciar todo lo que necesite. Lo único que necesita una oveja para estar saciada y tener los cuidados es estar a salvo y hallar pasto. Bueno, nosotros tenemos muchas más necesidades, pero el Señor también las cubre todas. No te preocupes. Dice también en el capítulo 10, que es la parte mejor de todo esto. Dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Para que tengan no cualquier vida. El Señor no da cualquier cosa. El Señor da vida en abundancia. Jesús contrasta el deseo que Él tiene hacia ti con el deseo de esos ladrones y de esos extraños. Él dice,
ellos vienen para hacer el mal, pero yo vengo para darte vida. El Señor dio su vida para que tú tuvieras vida y en abundancia. Y el Señor, la verdad, siempre da las cosas mucho más abundantemente, dice la palabra, de lo que pedimos o entendemos. Y esta abundancia no habla de vivir sin problemas o vivir mucho tiempo o vivir una vida llena de comodidades. No, habla de algo mucho más profundo. Habla de una vida con una satisfacción y un contentamiento verdadero, con un verdadero gozo, con una paz que dice la palabra, que es la paz del Señor, que dice sobrepasa todo entendimiento. Esto es algo que solo puede ser provisto por el Espíritu Santo. Al dejarlo entrar a tu corazón, es algo que solo el Señor te puede dar si quieres entrar al redil por la puerta que es el Señor Jesucristo. Ahora, te pregunto a ti, como para finalizar, ¿quieres tú formar parte del rebaño del Señor? ¿Quieres decidir escuchar la voz del Señor, conocerla para poder distinguirla entre todas las voces de este mundo? ¿Y quieres tú entrar por la puerta de este redil que es el Señor? Él es la única entrada. Y en esa entrada y en ese redil está la plenitud y esa vida abundante que el Señor te ofrece. Si quieres hacerlo, voy a hacer una oración para que tú puedas invitar al Señor a entrar a tu corazón y que te haga parte de este rebaño. Vamos a orar para terminar. Señor Padre Santo, pues te damos gracias, Padre, por el mensaje de hoy. Pues te pido, Señor, que tú me permitas entrar, Señor, a este rebaño, Padre mío. Tú sabes mi condición, Señor. Yo sé que soy un pecador, Padre mío, y que necesito de tu salvación, pero que tú has venido a salvarme, Padre, y que por tu sangre preciosa tú has pagado, Padre, todo este pecado que yo tenía que pagar y que tú me has permitido, Señor, entrar a este redil, Padre. Te pido que tú me hagas un hijo tuyo, Señor, que tú me aceptes, Padre, en tu rebaño, Señor mío, y quiero formar parte de él, Padre, y tener esta vida abundante y esta vida completa y plena que tú prometes, Señor. Quédate en mi corazón, Señor, entra a él, Padre Santo. Y pues te pido todo esto, Señor, por la sangre derramada de tu amado Hijo. Amén, Padre.